Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hacer un análisis de Markel, que además ha coincidido que recientemente ha presentado resultados, así que creo que puede ser de especial interés mencionarlos en este análisis que vamos a hacer. Tampoco entraré muy en detalle, ya he hecho dos análisis de Markel en Seeking Alpha, ahí tenéis bastante información, que por cierto tenéis un código de descuento por si queréis acceder el primer año por $195 y luego ya será la tarifa habitual de 235, creo que es lo que cuesta la suscripción. Así que bueno, ahí podéis encontrar gran cantidad de análisis de Markel por si os interesa leerlos. Están en inglés, pero bueno, se pueden traducir al español. Pero bueno, este es a través de un vídeo. Entonces nada, espero que os parezca interesante, que os guste y espero que sobre todo pues aporte valor, ¿no? Comenzamos diciendo que bueno, Markel es una compañía estadounidense que fundamentalmente se dedica a la industria aseguradora, aunque es una compañía un poco diferente porque ha intentado desde un nicho concreto de los seguros, es decir, de una posición más de nicho en el mundo de los seguros, ha intentado construir algo parecido a Berkshire Hathaway, aunque no sea exactamente lo mismo. La compañía ha tenido un muy buen rendimiento histórico, el rendimiento de las acciones desde el año 1990 ha sido, si no recuerdo mal, del 15,8%. No tengo ningún gráfico aquí que haga mención a la evolución de la cotización, solo vamos a hablar en términos del negocio para entender bien lo que estamos, sobre lo que estamos tratando y sobre todo abstraernos un poco, ¿no?, de todo lo relacionado con el mundo de los precios, que creo que a veces distorsiona bastante la capacidad de análisis de un negocio, ¿no? Entonces, una vez llegamos al valor, pues creo que después de llegar a ese valor ya podemos juzgar si el precio de las acciones está caro o barato, ¿no? Pero los tres pilares sobre los que se asienta Markel son, en primer lugar, una parte aseguradora, que es lo que comento aquí como Markel Insurance, que es el principal pilar sobre el que Markel ha ido construyendo la compañía. Y tiene dos pilares que diríamos así, que podríamos decir que son auxiliares, que es la parte de inversiones y la parte de ventures. Básicamente Markel, como decía antes, lo que ha intentado es replicar la estructura de Berkshire Hathaway, pero en pequeño, pero en vez de utilizar los seguros P&C, que son los que se conocen como Property and Casualty Insurance, ha utilizado seguros más de nicho, en líneas más especializadas donde la elasticidad es más baja, la capacidad de fijar precios es un poco más elevada y sobre todo pueden tener algo más de margen de beneficio, ¿no? Entonces, esa es un poco la estructura de, bueno, pues cómo se ha configurado Markel. Por eso es algo diferente a Berkshire Hathaway, no exactamente lo mismo, aunque la filosofía sea replicar a la compañía que ha dirigido Warren Buffett y que aún dirige, ¿no? Entonces, el primer pilar es Markel Insurance, que lo veremos a continuación. La segunda parte, que está muy relacionada con la parte de los seguros, porque se nutre principalmente de ella, es la parte de Markel Investments, que se dedica fundamentalmente a hacer inversiones tanto en renta fija como en renta variable, aunque la renta fija podríamos incluirla más dentro de la parte los seguros, ahora veremos por qué. Y otra parte que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años, que está teniendo bastante crecimiento y que es una especie de negocio de private equity de Markel con el que van adquiriendo pequeños negocios, compañías familiares en Estados Unidos, fundamentalmente, que van incorporando con una visión de largo plazo. Es decir, no se estructura como un private equity per se, sino que se estructura más bien como una compañía encargada de ser una casa para buenos negocios que quieran perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, Markel lo que hace es proporcionarles financiación, ayuda y sobre todo dar continuidad al negocio, pues una vez que la saga familiar pues quiera dejarlo o no haya suficientes herederos para continuar la tarea, pues se encargan desde la propia Markel de mantener con vida ese negocio, ya que es bueno y sobre todo generador de flujos de caja. Entonces esos son los tres pilares sobre los que se apoya la compañía. Me ha parecido interesante también comentar lo que se llama el flywheel de Markel, aunque esté en inglés aquí, lo puedo traducir al español. Básicamente es el ciclo virtuoso positivo de Markel. Recordemos que la principal pata de negocio de esta compañía es la parte aseguradora. Y recordemos que la parte aseguradora ha de ser normalmente tener rentabilidad positiva, es decir, de poder generar beneficios para que pues puedan ser destinados a financiar inversiones en renta variable, que es lo que hizo a Berkshire Hathaway tan exitosa, y también dirigir parte de ese flujo de caja o de ese beneficio que está generando la aseguradora a adquirir negocios privados o negocios no cotizados que puedan incrementar también el tamaño y sobre todo la generación de valor que Markel puede proporcionar a sus accionistas. Entonces el siguiente esquema está formado de los siguientes puntos. Los seguros, fundamentalmente, el dinero que consigue la parte aseguradora de los seguros, normalmente se invierten la mayor parte en bonos de igual duración que
que el contrato de seguro. ¿Por qué? Porque normalmente si se invierten en bonos de mayor duración son más sensibles normalmente a los tipos de intereses, entonces si hay subidas o bajadas de los tipos de intereses, pues eso puede afectar al valor, y cuando se necesitan vender esos bonos para cubrir la ejecución, digámoslo así, para pagar a los clientes cuando ejecutan los contratos de seguro, pues puede ser que la compañía vaya a mercado y los bonos pues valgan un 30% menos y entonces incurran en pérdidas, ¿no? Entonces por eso es importante que se inviertan en, digámoslo así, contratos o en bonos con duración parecida a los contratos de seguros, y suelen ser bonos de corta duración que son menos sensibles, en el mundo de la renta fija esto se llama convexidad, son menos sensibles a la variación de los tipos de interés. Entonces, si la aseguradora tiene una buena estructura de costes, que es lo que ocurre a Markel, genera beneficio positivo. Es decir, tenemos la mayor parte del volumen de primas que está invertido en esos bonos, pero tenemos una pequeña parte que la compañía no tiene que devolver a los clientes. Ese es el beneficio que está generando la aseguradora. Entonces, ese exceso de caja que le llega a la aseguradora, lo que ha hecho Markel durante el tiempo, que durante los últimos años pues ha generado si lo hacemos acumulado, unos 3 billion de caja que ha generado, se puede invertir en los otros dos pilares del negocio. O con ese exceso de caja lo que han ido generando son los otros dos pilares del negocio, que es la parte de ventures, ¿vale? Que mientras hacen adquisiciones de negocio, pues esos negocios generan más caja, que hacen incrementar el flujo de caja, que se puede reinvertir de nuevo en la parte de ventures, y al mismo tiempo incrementan las inversiones que hacen en equities, que si se hace una buena selección de acciones, crecen en valor, siguen pagando dividendos y siguen aportando valor para la compañía. Por eso digo que el flywheel se potencia, y se potencia siempre que, por un lado, la parte aseguradora tenga una buena estructura de coste, que mantenga siempre esa estructura de costes buena, es decir, siempre que se mantenga generando beneficios, y mientras eso ocurra, pues ese exceso de caja irá fluyendo, por un lado, a ventures, por otro lado, a equities, y la parte de ventures irá creciendo porque los negocios que adquieren son buenos, crecerá el flujo de caja disponible para la compañía, y la parte de equity también crecerá porque son buenos negocios los que se han seleccionado para esta división. Así que esto es lo que comento en el flywheel de Markel, y a lo que me refiero. Me refiero fundamentalmente a esto. Por eso, mantener una buena estructura de costes en la aseguradora es importantísimo para que ese beneficio extraordinario pueda invertirse en la parte de ventures y en la parte de equities, que eso incremente el flujo de caja disponible para los accionistas, tanto para la compañía y por tanto para sus accionistas, y ese exceso de caja vuelve a invertirse de nuevo en ventures y en equities para que siga potenciándose ese ciclo de generación de valor. Por eso es tan importante que las tres patas del negocio funcionen bien. Si una falla, y fundamentalmente si la parte de seguros falla, puede haber problemas. Entonces, esto es algo que hay que vigilar bastante bien en el caso de Markel, y ver que la parte aseguradora sigue siempre generando beneficios. La parte aseguradora es una parte que compone tanto seguros como reaseguros. Si vais al informe 10K de Markel podéis ver las diferentes líneas de negocio que tienen. Sí que están algo más especializados en un tipo de líneas concretas de seguro. Pues es un tipo de seguros algo diferente a los seguros tradicionales en los que operan aseguradoras como Progressive y Geico. Y está presente en líneas de nicho, a diferencia de, como comentaba, esas aseguradoras. ¿Esto qué es lo que hace? Que Markel pueda tener, o que goce de una situación de generación de beneficios mayor que sus competidores, porque los nichos en los que se encuentra hacen que los clientes confíen en ellos por la capacidad que tienen de resolver los problemas cuando aparecen. Entonces los clientes están dispuestos a pagar un poco más por esos seguros. Pero Markel tiene que responder también ¿cómo? Pues ajustando su estructura de costes, reduciendo los costes en la parte aseguradora para garantizar siempre esa generación de beneficios en este segmento, ¿no? En general, el ratio combinado de Markel a niveles históricos pues está entre el 95%, más o menos, que es bastante mejor que el número general que maneja la industria estadounidense. Y como vemos sistemáticamente, esta línea azul es el ratio combinado de Markel, ha estado siempre por debajo del ratio combinado de las aseguradoras en Estados Unidos, ¿no? Sí que es verdad que cuando el ratio combinado de las aseguradoras sube, es decir, cuando hay épocas catastróficas, pues Markel suele también tener pérdidas, ¿no? Como ocurrió el año 2018, y sobre todo ha ocurrido también este año pues con incendios en Hawái, incendios y huracanes que ha habido en Florida, en fin, bueno, pues toda una serie de desastres naturales que afectan a algunos de los clientes a los que Markel, bueno, pues proporciona seguros, ¿no? Con lo cual Markel no está libre de esas variaciones cíclicas, ¿no?, en la industria de seguro, y de la posibilidad de que lo que se conoce como los eventos catastróficos aumenten y hagan pues puntualmente perder dinero a la aseguradora. Pero en líneas generales la estructura de costes de la compañía
y su buena gestión tendría que acompañar para generar un ratio combinado pues bastante inferior al 100%. En la media más o menos la tendencia tendría que ser a generar un ratio combinado de, pues, en los entornos de 92, 93%, etcétera, etcétera. Y ha habido preocupación en los inversores este año, ya que el ratio combinado ha empeorado ligeramente, ha subido al 98%. Y bueno, eso se debe a que han tenido un loss ratio pues algo más elevado de lo normal por los eventos catastróficos que comentaba anteriormente. Y están bastante descontentos con este número y están trabajando bueno, pues para que esto no vuelva a ocurrir. De hecho, también ha ocurrido porque han firmado seguros en una línea que no era demasiado rentable. Entonces el problema de los seguros es que tú firmes demasiados de tal manera que te metas en líneas de negocio que no sean rentables. Es mejor a veces sacrificar volumen, y no crecer tanto como tus rivales, ¿vale? Es decir, pausar voluntariamente el crecimiento, pero seguir firmando y operando tu negocio de seguros de tal manera que siempre puedas cubrir a tus clientes y al mismo tiempo generar beneficios y no tener ansias de crecer muy rápidamente y de meterte en cualquier línea de seguros pues en la que no tengas experiencia, ¿no? Así que por eso es importante que los seguros se mantengan en las líneas históricas o en algún nicho adyacente en el que sepan operar, pero que no haya un crecimiento extraordinario pues a nuevas líneas que no sean las típicas de Markel, porque eso podría indicar que a corto plazo, si no saben gestionarlo bien, el ratio combinado aumente de manera elevada, ¿no? La industria del seguro es una industria bastante interesante, pero a veces es difícil de comprender, pero creo que los inversores deberían conocer pues las entrañas de esta, porque es la que ha permitido que, por ejemplo, Warren Buffett haya conseguido toda esa cantidad de capital para invertir tanto en negocios privados como en acciones, ¿no? Así que es bastante interesante la industria y os invito a todos a que la investiguéis más en detalle. Respecto de Markel Investments, esta parte es la que se corresponde con las inversiones en renta variable, fundamentalmente. Sí que es verdad que tiene inversiones en renta fija, pero están para cubrir todas las pólizas, todos los contratos de seguros que tienen firmados, con lo cual, como dije, todas las primas que les llegan las invierten en renta fija con una duración pues, idéntica a la duración de la póliza, y eso lo que permite a la compañía pues es en caso de que los clientes ejecuten el contrato de seguro, pues ese bono se mantiene hasta el vencimiento, que es cuando se ejecutaría el contrato, y por el camino se van recibiendo los cupones que va pagando el bono, ¿no? Por eso la compañía pues en general suele mantener los bonos hasta vencimiento, y esa política conservadora hace que tenga siempre de manera sistemática ingresos por encima de costes, y eso le permite generar beneficios, ¿no? Pero eso es algo que a veces muchas aseguradoras no hacen, así que es bastante bueno en ese sentido. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con Markel? Que como ha ido generando muchísimo beneficio durante los últimos 20 años, esa parte del beneficio se ha ido invirtiendo a lo largo del tiempo en acciones, en renta variable. De hecho, el montante total que han invertido ha sido de 3.000 millones de dólares en los últimos 20 años, y el valor antes de impuestos, el beneficio extraordinario antes de impuestos que están generando en esta parte es de 6.000 millones, con lo cual el valor total, lo que nos está diciendo esto es que el valor total de la cartera actualmente es de 9.000 millones. 3.000 son la base de coste y 9.000 es el valor actual, con lo cual el beneficio que tienen latente, sin tener en cuenta lógicamente el pago de impuestos, que tendrían que pagar una cantidad considerable de impuestos ahí, que no lo van a hacer lógicamente porque no van a vender la cartera de acciones, es de 6 billones, así que pocas compañías se encuentran en esta posición financiera sólida. Insisto, es una cartera menos concentrada que Berkshire, tienen más diversificación, y esto también es bueno porque sí que es verdad que no genera esos retornos tan agresivos o tan elevados en caso de que pues tengas una idea de mucha convicción, pero es una cartera de acciones mejores que el resto de compañías, y eso permite generar unos ingresos extraordinarios y una rentabilidad extraordinaria, como ya veremos posteriormente, que bate el S&P 500. Los negocios que opera Markel tienen alto earning power, es decir, tienen alto poder de una buena calidad de beneficios, y la yield cercana, la yield real de la rentabilidad por dividendo de la cartera es del 3%, y estos dividendos actualmente creo que son en torno a unos 200 millones que fluyen directamente al beneficio de Markel, que puede reinvertir o en hacer más adquisiciones de acciones, con lo cual en 5 años simplemente incrementaría en 1 billón el capital invertido, así que ya os podéis imaginar la dimensión que tiene esta cartera, o si no, se puede destinar a hacer adquisiciones de negocios privados para la otra parte del negocio, para Markel Ventures.
euros. Entonces en la cartera podemos ver que el 11%, casi 12% de la cartera es Berkshire Hathaway. Tenemos posiciones como Google, Brookfield, John Deere, Home Depot, Amazon, Visa, Watsco, o sea, negocios espectaculares. Negocios que ya hemos comentado varias veces en el canal. John Deere creo que nunca lo hemos comentado, pero es un negocio bastante interesante. Tenemos Apple, tenemos Novo Nordisk, Diageo, Microsoft, en fin, una gran cantidad de negocios extraordinarios que hacen que el retorno promedio que generan estos negocios sea superior al que generan índices como el S&P 500 contra el que podríamos comparar la cartera de Markel, ¿no? De hecho, el retorno anual compuesto desde el año 2012 y no desde el inicio, quiero decir desde el inicio del gráfico, pero no desde que se inició este portafolio, es casi del 14%, mientras que en ese mismo periodo el S&P 500 ha rendido prácticamente un 10,7%, con lo cual el retorno de Markel ha sido bastante superior al retorno que ha ofrecido el S&P 500, lo que nos quiere decir que las compañías que están dentro de la cartera de Markel han podido generar esos retornos y han sido extraordinariamente buenas y han sido, por norma general, bastante mejores que el retorno que las compañías que forman el índice S&P 500, ¿no? Y estoy seguro de que este crecimiento de la cartera de Markel contribuirá mucho al book value en el futuro, porque son 9.000 millones que hay actualmente, pero el valor de esto puede aumentar de manera considerable. Estoy seguro que en menos de 10 años esta cartera pues tranquilamente puede valer más de 18.000 millones sin hacer nuevas aportaciones, solamente por el incremento de valor de los negocios que en ella están presentes, ¿no? Entonces creo que puede ser muy, muy interesante seguir la evolución de esta cartera de acciones, y por eso creo que muchas veces la gente no le da bastante importancia a esto, pero daos cuenta que de toda la capitalización total que tiene Markel, 9.000 millones son libres para los accionistas, que es toda esta parte de acciones que se ha construido con el beneficio que ha generado la parte aseguradora, con lo cual esto no es algo que tengan que comprometer en caso de que pues tengan pérdidas extraordinarias o algo así, ¿no? En ese caso tendrían que comprometer solamente la cartera de bonos, pero no la cartera de acciones, que es directamente libre para el accionista. Y como el negocio asegurador genera beneficios, pues ese también tiene que ser valorado como algo positivo para el accionista, pero esta parte Markel Investments también, ¿no? Entonces creo que es muy interesante que podamos hacer la valoración de esta parte de esta manera, porque puede ser bastante interesante para el futuro. Así que creo que dará bastantes más alegrías que disgustos, y de hecho veis que durante los últimos años el crecimiento ha sido muy, muy elevado en comparación con el retorno que ha dado el S&P 500. Y finalmente tenemos la parte de Markel Ventures, que está compuesta por una serie de negocios privados, compañías familiares que la compañía ha ido incorporando a la cartera de esta división, ¿no? Se incluyen negocios, pues por ejemplo servicios de construcción, que son cíclicos, aunque en Estados Unidos hay bastante escasez de vivienda, con lo cual puede ser posible que pierdan esa ciclicidad. Sí que están bastante ligados a la evolución de los precios de las materias primas. Los márgenes pues son bastante dependientes del precio de las materias primas, y eso le impactó a Markel en el año 2022, como vemos aquí en esa caída del margen operativo en el año 2022. Negocios de transporte, de consultoría, que sí que tienen algo más de margen. Equipamiento para industria manufacturera, que pueden tener algo más de margen si hacen también servicios de mantenimiento. Y como veis, son márgenes algo oscilantes, con lo cual indica un poco la ciclicidad de ese modelo de negocio, porque hacen valle normalmente en épocas económicas complicadas y luego suelen subir bastante cuando hay épocas de auge. Sí que son negocios un poco cíclicos, pero en general son siempre negocios cíclicos, como se suele decir, de crecimiento, porque tienen siempre capacidad de generación de beneficios positiva. Porque insisto que los beneficios operativos que la compañía siempre reporta y el beneficio neto para los accionistas es siempre positivo. Así que podéis ver más o menos que el crecimiento anual compuesto del beneficio operativo ha sido del 25%. Habría que ver, para medir mejor la asignación de capital, las tasas internas de retorno o la rentabilidad del capital que está generando Markel con estos negocios, es decir, el capital que está invirtiendo en mejorar estos negocios más lo que ha pagado por las adquisiciones de estos negocios, la base de coste más el capital que está empleando para hacer que se incrementen los beneficios operativos. Esas serían las mejores métricas para medir la rentabilidad del negocio, pero en general un crecimiento del beneficio operativo del 25%, aunque es con adquisiciones, no está para nada mal. Pero en el último año, por ejemplo, ha crecido bastante porque, aunque no hicieron ninguna adquisición, hubo un crecimiento del 38% por una mejora de los márgenes, capacidad de subir los precios, con lo cual fue una época bastante positiva para esta parte del negocio. Así que muy interesante también seguir cómo va evolucionando esta parte. Respecto al equipo directivo, ya sabéis que el CEO de Markel es Tom Geithner y dirige la parte de inversiones, aunque también ahora es mismo el CEO de toda la compañía.
Eh, Creo que es destacable decir que son bastante oportunistas con las recompras de acciones. En periodos en los que la cotización ha sufrido, han incrementado las recompras de acciones, como ocurrió en el año 2008, que marcó un máximo, lógicamente siendo la compañía bastante pequeña, bastante más pequeña de lo que es ahora, en 2013, y actualmente en el año 2023 la compañía ha incrementado el ritmo de recompras de acciones y es bastante positivo porque estuvo a valoraciones bastante bajas. Démonos cuenta que el valor en libros de la compañía creció a ritmos del 11% en los últimos 5 años, mientras que el precio por acción creció a un ritmo mucho más lento, al 6%, con lo cual ese desacople entre uno y otro pues hace que sea interesante, pues que el equipo directivo vea razonable invertir en acciones de la propia compañía porque consideran que es una buena inversión, ¿no? Y algo que también es bastante positivo es que han desapalancado bastante la compañía, que tenía cerca de unos 1.000 millones de deuda neta en el año 2021 y actualmente tiene casi más de 500 millones en caja neta. Así que han desapalancado la compañía y por tanto han incrementado las recompras de acciones, con lo cual la participación de los accionistas que ya estaban dentro de la compañía se ha incrementado y han incrementado el enterprise value, con lo cual son decisiones de asignación de capital muy buenas, al mismo tiempo pues que han seguido destinando capital para mejorar la cartera de acciones, seguir incrementando las adquisiciones de Markel Ventures y mejorar el modelo de negocio de la parte aseguradora que ha sufrido este año, ¿no? Así que en general el equipo directivo me gusta cómo hacen las cosas. Respecto a los resultados recientes, quería decir una cosa relacionada con el seguro y otra cosa relacionada con Ventures. Nos comentan que un ratio combinado del 98% es bastante decepcionante y por debajo de los objetivos de largo plazo que tienen. Y 2023, según el CEO de la parte de seguros, no fue el año que anticipaban, y lo que han estado haciendo pues es han estado mirando en qué líneas de negocio han tenido más pérdidas, van a hacer una revisión estratégica para ver si es recomendable salir de esas líneas de negocio o hay rentabilidad esperada a futuro, y espera que una vez que se hayan implementado esos cambios y se mantengan solamente o se queden con las líneas de seguros que son verdaderamente rentables, pues puedan volver a generar ratios combinados bastante inferiores al 98% que permitan tener una tasa de generación de beneficio consistente para que eso pueda ayudar a las otras dos palancas del negocio, que son la parte de Ventures y la parte de inversión en acciones. Y luego, respecto de la parte de Markel Ventures, no hicieron ninguna compra en el año 2023, pero parece que ahora el teléfono está volviendo a sonar. Es verdad que fue una época difícil para hacer adquisiciones, pero parece ser que las llamadas que están teniendo ahora son bastante más intensas que las que tenían los últimos 12 o 18 meses, así que es bastante probable que lleguen nuevos acuerdos de adquisición para Markel Ventures y se siga incrementando ese portfolio, que estoy seguro de que será básicamente generación de valor neta para el accionista en el largo plazo. Y respecto a la valoración de Markel, voy a utilizar dos vías. En primer lugar, el método de book value y en segundo lugar, el método de la suma de las partes. El método de book value está poco recomendado por el equipo directivo porque el negocio está, digámoslo así, cambiando, está pasando de ser un negocio más asegurador a ser una compañía pues con inversiones, con una parte de asset management, con una parte de private equity, por así decirlo, o algo equivalente a private equity, que es la adquisición de negocios de calidad y mantenerlos en el largo plazo. Así que es mejor utilizar la suma de las partes para hacer la valoración, aunque hablaré del método de book value. El crecimiento histórico del book value ha sido del 10,8% anual desde el año 2022. Yo creo que la evolución del book value dependerá de lo que crezca el float. Es probable que crezca al 7-8% en los próximos años, es decir, el float es, recordemos, el capital que tiene disponible la aseguradora para hacer inversiones. Una vez, digámoslo así, descontamos los pasivos asociados a los policy holders, es decir, es, digámoslo así, el capital disponible o los flujos de efectivo que le llegan a la aseguradora de los clientes, descontando las posibles reclamaciones que puedan tener, y eso es lo que se conoce como el float. Y si eso sigue creciendo a 7-8% y el negocio asegurador sigue siendo generador de beneficios en el largo plazo, estoy seguro de que el book value va a crecer bastante por encima que lo que vaya a crecer el float. Seguramente si el float crece a tasas del 7-8%, el book value crecerá a tasas seguramente del 11%, ¿no?
Yo estimo que más o menos el book value que generarán este año será de unos 1.100 dólares por acción. Estoy más o menos en esa hipótesis, crecimiento de un 10%. A 1,5 veces, que creo que es un múltiplo razonable para Markel, estimo un valor de unos 1.650 dólares por acción, cuando actualmente creo que cotiza a unos 1.450, con lo cual hay un margen de seguridad respecto del valor que se obtiene por el método de book value. Y aquí podéis ver la evolución histórica del book value, que evidentemente se resiente en épocas de crisis y en épocas en las que los equities sobre todo caen bastante, porque ahí sí que se resiente bastante el valor de las inversiones, pero sí que es verdad que últimamente, bueno, pues ha incrementado por los intangibles que van acumulando de Markel Ventures, etcétera, etcétera. Pero es verdad que está algo menos aconsejado por la directiva utilizar el book value para ver la evolución del negocio, pero sí que es un proxy rápido para ver, bueno, pues si el equipo directivo está generando valor con la parte aseguradora para financiar los otros dos segmentos que comentábamos. Y finalmente, respecto a la suma de las partes, decir que tenemos los tres negocios: Markel Ventures, que está generando un beneficio de 265 millones, valorado unas 15 veces. Yo creo que puede valer unos 4 billion, quizá está en rango conservador, pero creo que vale eso. La parte de negocio asegurador, que está generando unos 660 millones en beneficio neto. Sí que es verdad que este año ha generado bastante menos, pero si normalizamos por el beneficio que tendría que generar, es decir, poniendo el ratio combinado a unas tasas del 92-93%, y valorando esta parte a unas 10-12 veces, la parte aseguradora tendría que valer 7.000, casi 8.000 millones. Es decir, todo ese beneficio extraordinario que va generando la parte aseguradora y que pues se podría invertir en acciones, se podría destinar también a incrementar el tamaño de la parte de Markel Ventures, estimo que puede valer unos 8 billion, lo que vale esa parte aseguradora, ¿no? Y finalmente la parte de inversión en acciones, que bueno, habría que aplicar una corrección por si se venden las acciones en el mercado, habría que pagar tantos impuestos, etcétera, pero no lo hago en este momento porque quiero hacer el cálculo de manera simplificada. A valor de mercado, pues son 9.200, ¿vale? Porque es verdad que ha pasado ya mucho tiempo desde que comenzaron las inversiones en acciones y yo creo que este número es representativo de lo que vale la cartera y ha generado pues más de 6 billion en ganancias latentes, perdón. Así que, bueno, creo que es un número bastante razonable para poner aquí, ¿no? Entonces el equity value, si sumamos todas estas partes, sería de casi 21 billion. Descontando la deuda y sumando la caja, como tiene más caja que deuda, nos pondríamos en un valor más o menos de unos casi 22 billion, lo que valdría Markel según este método de suma de las partes. Teniendo en cuenta que hay 13 millones de acciones, nos pondríamos en un precio por acción de Markel de unos 1.656 dólares la acción, que es muy parecido a lo que arroja el método de book value, ¿no? Entonces, bueno, creo que la acción cotiza por debajo del verdadero valor que posee. Yo es una de mis principales posiciones de la cartera, con lo cual, bueno, tengo intereses económicos lógicamente en ella, pero creo que puede ser generadora de beneficios en largo plazo y una acción que genere una rentabilidad interesante con un riesgo bastante bajo. Me gusta el equipo directivo, me gusta el modelo de negocio. Tiene sus riesgos, la parte aseguradora, efectivamente, que tengan algún trimestre complicado, que no puedan salir bien las cosas, pero en general me gusta bastante el modelo de negocio. Creo que se adecua bastante a mi filosofía de inversión. Me gusta mucho también el modelo porque entiendo que funciona y sé que funciona porque ya lo he visto en Berkshire Hathaway y sé que ha funcionado, con lo cual Markel lo está haciendo y lo está haciendo bastante bien, al menos históricamente lo ha hecho bastante bien, con lo cual no hay duda o no tendría que haber bastantes dudas de que en el futuro puedan seguir haciéndolo con éxito. Entonces, bueno, yo me quedo con ese mensaje positivo de que el negocio seguirá creciendo a largo plazo, de que se seguirá generando valor a largo plazo y bueno, como en el mundo de las inversiones, pues el tiempo dirá. Entonces, nada, si os ha gustado el vídeo, pues os recomiendo eso, que lo compartáis, si os ha gustado, que sobre todo que le dejéis un me gusta, que os suscribáis, que activéis el botón de notificaciones y que, bueno, dejéis algún comentario, pues para que, bueno, pues por si tenéis alguna duda, alguna cuestión que yo os pueda resolver, pues estaré encantado de ayudaros. Sin más, me despido, hasta la próxima, espero que tengáis una buena semana y buenas inversiones. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, hasta la próxima.